Epoge/logos. Hola Mo, saludos. Me gustaría saber, ¿desde dónde surge nuestra personalidad? ¿Los gustos y preferencias es algo del ego? ¿Cómo decidir correctamente? La personalidad es un rasgo que se ha estudiado en la psicología desde hace al menos 100 años, querido Epugé. Es algo que al día de hoy todavía se teoriza y se hacen diferentes hipótesis. No hay todavía un consenso particular. Los rasgos de la personalidad, por ejemplo, fueron establecidos en una primera instancia por toda la teoría psicoanalítica a través de Sigmund Freud, entre otros, pero principalmente por él. Él hablaba de un aparato psíquico, así le llamaba a la mente. La personalidad desde Sigmund Freud se desarrollaba a través de una serie de psíquicos y energéticos internos en los que había una lucha entre tus deseos naturales como humano y los deseos morales como sociedad. Así que Freud desarrolla un modelo que trata de explicar esto a través de 3 palabras: el yo, el superyo y el ello, que probablemente lo has escuchado, que son teorías que son parte de la teoría del psicoanálisis. El yo es el mediador entre los impulsos más cavernarios que te puedas imaginar, que sería el ello, y el superyo, que sería la forma en la que la sociedad se puede comunicar para tener una mejor contribución y crecer. Es decir, el superyo es la comunidad que se desarrolla de una manera amorosa, pacífica y constructiva. Sin embargo, el ello será la parte más animal, más bestial, y el yo es el objetivo del desarrollo dentro del aparato psíquico de Freud. Es decir, el yo es el mediador. Por eso para lo que es Freud y el psicoanálisis, el yo es necesario como un yo saludable y mediador. Aunque hablamos a veces en un curso de milagros del ego, no nos estamos refiriendo a la explicación psicoanalítica. No es así. Más adelante, en un curso de milagros vemos que el ego es simplemente una colección de creencias que está negando al amor, pero el curso de milagros no desarrolla una personalidad. De hecho, la personalidad para el curso de milagros es una ilusión. Por otro lado, para el psicoanálisis era una realidad. Siguió avanzando el psicoanálisis con Freud y después con uno de sus discípulos también muy famosos, que es Carl Jung. Jung, su discípulo, también desarrolló una teoría de la personalidad en la cual mete aspectos orientales porque él era muy aficionado a todas las teorías, o por lo menos todas las filosofías de Oriente como el budismo. Y en ella él hace uso de una palabra que hoy también es muy común, que se nombra así: inconsciente colectivo. Entonces, para Jung, la personalidad implicaba profundizar en tu inconsciente colectivo y tener un abrazo ante lo que él llamó la sombra, que es todo lo que se escondió dentro de la mente, y que si tú logras integrarte a esa sombra, puedes desarrollar una personalidad constructiva. Jung le puso nombre a eso y es individuación. El objetivo de la enseñanza junguiana es que tengas una personalidad integral. Es decir, amas a tus demonios, amas a tus sombras, pero también amas a tu luz. Vuelvo a hacer la comparativa con un curso de milagros que no es psicología junguiana, ni tampoco psicología de Freud. No lo es. En el curso de milagros, la sombra no existe como tal, ni tampoco es necesario que tengas que relacionarte con ella. Otra vez, el curso de milagros no desarrolla la personalidad. Así que para el curso, ¿desde dónde surge la personalidad? Podría ser desde la idea equivocada de que tú eres algo diferente al amor. Esa sería la respuesta de un curso de milagros. La respuesta en Freud sería que la personalidad surge del equilibrio entre el ello y el superyo. Y la respuesta de Carl Jung sería que la personalidad surge de abrazar a tu sombra e integrar todos los arquetipos que tiene. ¿Te das cuenta entonces cómo hay diferentes respuestas? Depende para dónde vayas, depende cuál sea para ti el enfoque de tu pregunta. Es decir, ¿quieres estar en paz o no? Si tú dices quiero estar en paz,
El curso no va a tomar los aspectos de la personalidad como un punto de partida. Pero si tú quieres desarrollarlos, el contexto desde la parte psicológica, para que tú puedas estar en paz, se tiene que tener una personalidad que quite máscaras, como el caso de Jung. O quizá la personalidad está relacionada con el entorno, como sería el caso de la psicología Gestalt. En la Gestalt, tu personalidad está influida por los individuos. Entonces tú podrías decir, como una respuesta posible desde la psicología Gestalt, que tu personalidad surge a través del contacto de los individuos. Pero de nuevo, comparando con un curso de milagros, esto es diferente. En un curso de milagros, la personalidad sigue siendo algo ilusorio, sigue siendo como una pequeña máscara, tal vez utilizando algún elemento de Jung, como una máscara que te pones. Surge de la nada y se puede eliminar porque no es real. Así que, si te das cuenta, toda la personalidad, los gustos y las preferencias depende desde dónde lo estés estudiando. Desde la psicología hay ciertas respuestas, pero todavía no hay un consenso. También tendremos que ver a la neurología, qué nos dice esa parte, la parte más medible a través del cerebro, que puede implicar ciertas cosas sobre lo que significa la personalidad. Es decir, en ocasiones hemos escuchado que se les analiza el cerebro a los asesinos seriales, porque tienen esa personalidad y no tienen otra, y se cree desde las neurociencias que tal vez hay algo en su cerebro que es lo que activa algún tipo de deseo de matar o asesinar a los demás, o quizá tienen inhibida alguna sección que les impide tener compasión por otros, etcétera. Entonces, esta pregunta que haces, querido Epogélogos, es muy, pero muy amplia, y la humanidad se ha dedicado durante muchos años a darle una respuesta. Por eso todo depende cuál sea tu enfoque, qué es lo que te interesa, pero tendrías que estudiar todo, porque esa pregunta que tú haces yo me la hice hace muchos años, y esa fue la razón por la cual me puse a estudiar por todos lados estos aspectos de la personalidad. ¿De dónde viene mi gusto? ¿De dónde viene mi personalidad? ¿De dónde vienen las preferencias? ¿Por qué me gusta a mí el mezcal hoy, pero hace 10 años no me gustaba? ¿De dónde viene eso? Ahora, vamos a dejar atrás todo menos el curso de milagros. Desde mi experiencia con un curso de milagros, mi personalidad la he tomado simplemente de una idea que está fuera del amor. Mi personalidad se ha construido a través de mis deseos de especialismo, podría decirlo así. Mi personalidad implica persona, yo diferente a ti. Por lo tanto, personalidad desde el curso de milagros es la marcada idea de la separación. Personalidad es creerte diferente a otros. Personalidad es bloqueo y obstáculo para la paz. Sin embargo, no por eso quiere decir que tenga que hacer a un lado la personalidad, simplemente no utilizarla como un obstáculo. ¿De dónde viene mi gusto entonces por la comida o por lo que hago día con día? Para mí hay una respuesta directa desde mi práctica de la paz. Viene desde la negación del amor. Me niego y por eso me personalizo. Así de simple. ¿Sí? Si yo tuviera que dar una explicación en un ámbito psicológico, tendré que olvidarme del curso de milagros. No podría decir eso. Tendría que decir, bueno, pues mira, para Freud la personalidad se ha desarrollado, o él tenía la idea de que la personalidad, etcétera. Tendré que utilizar otro contexto. Todo depende entonces dónde estamos compartiendo esta idea. ¿Sí? Yo personalmente, no es una pregunta ya que me haga sobre de dónde vienen mis gustos o mis preferencias. Simplemente he aprendido a que si tengo un gusto, no colocar la culpabilidad allí. Que si tengo una preferencia, no colocar la culpabilidad allí. Porque en estos instantes de mi vida lo que me interesa es la paz, no la culpabilidad. Pero sé que, de acuerdo a lo que he practicado con un curso de milagros, la culpabilidad se proyecta en los diferentes rasgos de personalidad que puedo ver en los demás. Ahora, como dice Sandra Romero, la personalidad sería una herramienta del ser también, por supuesto. Si es una ilusión y desde la práctica del curso de milagros, todas las ilusiones se las puedes ofrecer al Espíritu Santo y el Espíritu Santo las puede utilizar de una manera
que conduzca a que la mente despierte, entonces claro que puede ser también otra herramienta más. En fin, para concluir, la personalidad desde un curso de milagros es una ilusión, proviene de las ilusiones. Y por lo tanto tu verdadero ser no tiene personalidad, porque recordemos que la palabra personalidad implica separación, personal, no colectivo. Personalidad o individualidad son algo muy similar, pero siempre tienen que ver con un rasgo de diferencia. Y como vemos en un curso de milagros, en realidad no somos diferentes unos de otros. Al menos en el aspecto físico parece que sí hay diferencias y personalidades, pero en el aspecto de esencia espiritual no somos diferentes. Así que para concluir yo solo te puedo decir, mi rasgo de personalidad, el que yo tenga, no es un obstáculo para vivir en paz. Ya no. Hace muchos años sí, lo era. El curso de milagros me ayudó no a desarrollar una mejor personalidad, simplemente a que no se convierta en un obstáculo. ¿Qué nos dice también Epoge Logos? Vamos a escuchar. Pero cuando se vive muy abiertamente esta experiencia sin especializar nada, parece que viviéramos muy en el aire, socialmente hablando. Entiende que debemos vivirlo sin culpa, pero que pasa de la evitación de esta personalidad. Es como una burbuja a los ojos del mundo. El tema es que no la conviertas en un arma, que tu personalidad no sea un arma, ni que tampoco te veas amenazado por la personalidad de otros, porque entonces también la verías como un arma. Cada quien puede tener una experiencia de personalidad distinta. De hecho, es lo que buscamos en este mundo. Yo quiero tener mi propia personalidad. Cuando somos adolescentes, no queremos ser igual al grupo familiar, sino que más bien queremos una personalidad. Buscamos un grupo y ese es el típico conflicto que hay a veces en la familia. El adolescente quiere soltarse de la personalidad como grupo familiar y quiere adoptar la propia. Quiere desarrollarla, quiere usarla, quiere crearla para sí mismo. Ahora, el hecho de que hoy, después de 20, 30, 40, 50 años, sigamos utilizando esa misma personalidad no significa que no la podamos soltar, la podemos hacer a un lado. Entonces, la personalidad puede ser un límite o puede ser también una facilitación para estar en paz. No parece que viviéramos en el aire. Parece más bien que estamos permitiéndonos ver algo más allá de la personalidad o persona que se postra ante nosotros en un espejo. Porque ves a un espejo y ves a una persona, una figura. Pero la personalidad es el rasgo adicional que le vas a dar cuando esa figura se mueva y diga cosas y haga cosas. Por eso el curso de milagros para mí me parece muy interesante, porque no se preocupa por la personalidad como cambio, integración o disolución. Simplemente te dice es una ilusión más, que no radica ahí el problema. Es otro de los efectos de la separación. Es decir, la personalidad desde una posible explicación del curso de milagros es que surgió del ego. Pero por lo tanto, necesitaríamos entonces ir directamente a la disolución del ego para que la personalidad no se fomente. Sin embargo, en ese sentido, el objetivo del curso es hacerlo de manera muy amorosa y natural. No te preocupes por el tema de tu personalidad. Ocúpate nada más del perdón, de la culpabilidad que puedas expresar. Dice Sandra Romero, la personalidad la podríamos refinar igual que el petróleo para que sea útil. Está, por supuesto, disponible para refinación, pero es el Espíritu Santo el que la refina. Tú no. Tú simplemente la pones en manos de Él y dejas de preocuparte por ese aspecto. Obviamente la personalidad, como ya lo dijimos, es otra parte de esta expresión de la separación, pero como lo hemos comentado, la personalidad, al ser una ilusión, es perfectamente usable por el Espíritu Santo. Ahora, puede haber un rasgo nuevo en la personalidad, un rasgo nuevo. No estás prisionero a la personalidad que fomentaste durante muchos años. Tienes un rasgo que puedes ocupar nuevo. ¿Por qué no? Y también los demás, También los demás. Así que el tema de la personalidad simplemente es una extensión más del tema que trata un curso de milagros acerca de tu falsa identidad. Evidentemente, la personalidad no es tu identidad. Es simplemente una falsa identidad que estás adoptando por un momento temporal en el que te percibes en este mundo. Nada más. Pero no eres la personalidad.
Dice por aquí Epoge Logos, me agrada la perspectiva del curso de todas formas, el perdón de la personalidad, quitar la culpa a la vivencia, practicar. Gracias, Mos. Gracias a ti, querido Epoge, y qué bueno que estos comentarios te han sido de utilidad. Ojalá que también a los milagronautas que están viendo esto les pueda dar algún tipo de luz. Gracias.